vamos a meternos en otro tema para el cual tenemos un invitado, el economista Hugo Bay. Bienvenido, Hugo. Él es economista, representante del PIT-CNT en esta comisión que creó la Ley de Urgente Consideración. Se promulgó en julio, pero la comisión creo que se designaron los 15 miembros en los primeros días de octubre, que tiene 90 días para hacer un informe preliminar sobre una eventual reforma de la Seguridad Social y después tiene 90 días más para hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo. O sea, es una comisión con representación de los trabajadores, de los empresarios, del sistema político, en fin, varias representantes, que tiene que ir diseñando por lo menos un diagnóstico y propuestas para reformar la seguridad social, que es un tema que ha estado y estuvo en la campaña electoral, básicamente siempre mirado del sistema político desde el punto de vista de que este sistema de seguridad social que tenemos es muy oneroso, es insostenible, así ha sido en general el planteo. Pero claro, a la gente le preocupa otra cosa, que tiene que ver con ¿me van a extender el tiempo que tengo que trabajar para poder jubilarme? ¿Me va a perjudicar la posibilidad de jubilarme? ¿Me voy a jubilar con menos dinero? Eso es lo que a la gente fundamentalmente le preocupa sin perder la mirada nacional de que es un sistema que claramente tiene que ser sostenible para que el Uruguay lo pueda llevar adelante sin un grave perjuicio a su economía. Pero bueno, bienvenido Hugo Bay. Nos gustaría ir conociendo cuáles son los debates que se están suscitando en esta comisión y cuál es la posición que está llevando la Central de Trabajadores, porque me imagino que es una situación bien tensa, hay miradas muy distintas de la seguridad social ahí. Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Efectivamente, en realidad, el trabajo de la comisión empezó formalmente el viernes de la semana pasada, es decir, hoy hace una semana que empezó ese trabajo, que tú bien planteabas, 180 días en total para hacer las recomendaciones. Y bueno, todavía, como quien dice, recién hemos recibido algunos informes, digamos. Obviamente el gobierno ha venido trabajando en lo previo a la instalación, con equipos técnicos, digamos, del BPS, de la UPP, de algunos otros organismos, tratando justamente de, bueno, elaborar insumos técnicos para que la comisión empiece la discusión. Yo creo que hay planteado una serie de desafíos importantes. Acá tenemos un sistema de jubilaciones que en primer lugar no está quebrado, como se ha venido diciendo por parte de algunos actores del sistema político. Yo creo que es un sistema de jubilaciones que en algunas dimensiones es un sistema modelo, es un sistema que funciona muy bien, que da cobertura a sectores muy importantes de la población y en particular a la población más vulnerable, a la población que tiene menor capacidad contributiva, que además en materia de suficiencia, es decir, cuánto recibe la gente por el sistema, vamos a decir, es un sistema que da una buena respuesta. Es decir, la pobreza en Uruguay lamentablemente está concentrada en los niños, pero no en los adultos mayores, ¿verdad? Allí la situación, por lo menos, podemos pensar que se podría mejorar en materia de suficiencia, pero en todo caso, si lo comparamos por lo menos con otros sectores de la sociedad, tenemos relativamente bien esa área. Y efectivamente hay un desafío en materia de sostenibilidad económico-financiera a mediano y largo plazo, sobre todo. Efectivamente, el principal desafío que tiene el sistema está vinculado a la demografía. Es decir, Uruguay, como ocurre en todos los países del mundo, se prepara para una sociedad que cada vez envejece más. Es decir, por un lado la expectativa de vida aumenta y por otro lado las mujeres tienen cada vez menos hijos. Esos dos fenómenos van generando un envejecimiento de la población, es decir, esto es que la proporción de adultos mayores es cada vez más importante y lo va a ser a medida que pasen las décadas, y por lo tanto tenemos que ir viendo cómo nos preparamos para que el sistema a lo largo del tiempo pueda seguir financiando las prestaciones que hoy se prometen a las generaciones más jóvenes, incluso a las que todavía no nacieron. Y Hugo, con esto, sí, porque mencionabas que tal vez no está en la crisis en la cual se ha dicho varias veces que está el sistema de seguridad social. Sin embargo, tanto el Frente Amplio como la coalición que ahora gobierna, en campaña han dicho que era necesario hacer una reforma de la seguridad social, era necesario pensar varios aspectos, no solamente la parte jubilatoria. Entonces, ¿hay esa urgencia efectivamente por cambiar? Aparte, el Poder Ejecutivo planteó plazos muy rápidos, ¿no? O sea, 90 días por una reforma, los 180 días por una reforma de este tipo es algo muy importante.
¿O no te parece que los tiempos nos estén corriendo tanto como el sistema político en algún momento había estipulado? A ver, yo creo que no hay una urgencia, no hay un sistema quebrado que nos obligue a hacer cambios radicales y urgentes para que el año que viene o dentro de 2 años resolvamos un problema que tenemos. Pero lo que sí ocurre con los sistemas de jubilaciones y pensiones en particular es que es bueno anticiparse a los problemas. Es decir, no esperar 10 o 20 años para cuando la situación se torne más crítica, este fenómeno del envejecimiento del que yo hablaba, esté de alguna manera más consolidado y entonces allí sí tener que tomar medidas de alguna manera más radicales. Hoy, por eso nosotros compartimos la idea de hacer una reforma, es decir, el movimiento sindical va a la comisión con la convicción de que una reforma del sistema es necesaria, pero no porque sea urgente, es decir, es necesaria hacerlo ahora para anticiparnos a los desafíos que tenemos a mediano y largo plazo. Y en ese sentido los cambios tienen que cumplir con 2 requisitos para nosotros. En primer lugar, bueno, obviamente respetar todas aquellas personas que están jubiladas, es decir, de lo que viven, pero además respetar los derechos adquiridos o en vías de adquisición de aquella gente que está próxima a la jubilación y que no tiene mayor margen de modificar su situación hoy si está pensando en jubilarse dentro de poco. Ahora, evidentemente, los cambios tenemos que diseñarlos ahora gradualmente para que dentro de 10, 15, 20 años el sistema de alguna manera pueda dar una respuesta desde el punto de vista de los ingresos. Acá no hay que mirar solo los gastos, hay que mirar lo que va a gastar el sistema, lo que tenemos que gastar para atender la situación de esa población más envejecida. Y también está la otra parte del esquema de financiamiento, que son los ingresos. Y los ingresos por empleo, aportes, patronales, de trabajadores. Hay diversas fuentes de financiamiento en la seguridad social. Por supuesto están las cotizaciones de los empleados y de los empleadores, digamos. En Uruguay tenemos la cotización de los trabajadores, es el doble a lo de los empleadores. Una situación inversa a lo que ocurre muchas veces en los países desarrollados, donde en general los aportes patronales son iguales o más altos que los aportes personales, pero además tenemos financiamiento por la vía de impuestos generales, que es vamos a decir, un financiamiento legítimo para justamente atender a aquella situación de las personas que efectivamente tienen escasa capacidad contributiva y no logran de alguna manera autofinanciarse con sus aportes una pensión, una jubilación al momento del retiro. Ahora, Hugo, esto es una comisión, tiene que hacer un diagnóstico, tiene que decir, bueno, este sistema tiene estos problemas, estas fortalezas, y tiene que hacer recomendaciones. Ahora, si me fijo un poco en lo que ha sucedido en la región en los últimos años, la reforma de la Previdencia en Brasil, la reforma que se hizo durante el gobierno de Macri en Argentina, la lógica del Fondo Monetario fue lo que les pidió. Básicamente había 2 o 3 componentes, por lo menos los gobiernos liberales, que han impulsado. Una es la extensión de la edad, ¿sí? Llevar a más cantidad de años de aportes y mayor edad para poder jubilarse. Otra es, no sé cómo se llama técnicamente, pero la proporción del ingreso ¿no? que finalmente cobra la persona luego. La tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo, ¿no? Achicarla, básicamente era, ¿no? 2 cosas claramente muy impopulares, ¿no? 2 cosas que, además, si no hay consensos políticos puede generar problemas de todo tipo porque a la gente no le gusta nada, ¿no? Está en línea con eso el planteo de gobierno, ¿cómo viene? Porque, y bueno, la posición de los trabajadores, ¿cómo viene también eso? Sí, ahí va. Yo creo que puede haber algunos actores del gobierno pensando en este tipo de cosas y pueden ser líneas de acción preocupantes, porque eso supone, por ejemplo, cuando hablamos de la edad de retiro, efectivamente, al crecer la esperanza de vida, uno puede pensar que sería deseable que algunos sectores que tienen la posibilidad de hacerlo generar un mecanismo de incentivos para que posterguen la edad de retiro. Ahora, ese aumento de la longevidad del que yo hablaba al principio no se distribuye igual entre todos los sectores de la sociedad. Es decir, hay estudios, quizá para Uruguay todavía no los tenemos, hay un objetivo de que esta comisión los construya en el corto tiempo que tiene, que de alguna manera muestran que la esperanza de vida es muy diferente entre los sectores socioeconómicos, digamos, de nivel alto y los sectores socioeconómicos de nivel más bajo. Claramente allí los ricos o las personas con mayores ingresos viven más que los que tienen una situación de privación más importante.
Y entonces pensar, por ejemplo, en subir la edad mínima legal, la edad mínima legal de retiro, digamos, al barrer, como algunos actores yo creo que han planteado en este proceso, o pueden tener esa idea en la cabeza, creo que puede ser muy problemático, porque eso puede generar un efecto regresivo donde en realidad la jubilación la termina cobrando más años aquel que vive más y digamos, el que tiene menos ingresos, como se va a morir antes, la cobra menos años y por lo tanto genera un esquema de transferencia desde los sectores de bajos ingresos a los de altos ingresos. Entonces acá, pero además hay otros elementos que hay que poner arriba de la mesa. Digo, quizá hay sectores de profesionales que ingresan al mercado de trabajo a los 25, a los 30 años, con posibilidades reales de extender el tiempo de trabajo. Y quizá hay mucha gente, hoy por hoy en Uruguay la edad mínima de retiro son 60 años, pero el promedio está en el orden de los 63 años. Entonces, hay gente que efectivamente puede y quiere trabajar hasta los 70 años. El tema es ponernos en los zapatos de una trabajadora del servicio doméstico, de un trabajador rural, de un trabajador de la construcción, que quizá arrancó a trabajar a los 18, a los 20 años, algunos años dentro del sistema formal, algunos años dentro del sistema informal, pero que cuando llega a los 60 años, el cuenta kilómetros ya dio muchas vueltas, ¿no? Entonces realmente trabajos es además que pueden impensable implicar un gran esfuerzo físico, no solo... que la gente llega a esa edad y no tiene margen, no le da el paño. O sea, cuando a los 58 años ya está con la lengua afuera. Y esto es una situación que nosotros no podemos perder de vista y a esa gente no le podemos pedir que siga trabajando hasta los 65 años. Entonces, a mí me parece que es una discusión que tiene sus complejidades. Yo creo que el sistema precisa que la gente que puede, de alguna manera, se retire más tarde. Esto sería deseable, pero nosotros vamos por el lado de generar los incentivos para que aquellos que puedan efectivamente posterguen el retiro, pero que esto no suponga, de alguna manera, una restricción o empezar a generar los problemas que se generaron en los años 90 con la reforma estructural de nuestro sistema, donde efectivamente el sistema generó, vamos a decir, requisitos para acceder a la jubilación mucho más rígidos que se empezaban a ver que iban a generar un retroceso muy grande en materia de cobertura y de suficiencia, y existieron reformas como la ley de flexibilización de acceso a las jubilaciones en 2008 que permitieron darle una respuesta a esos sectores que fundamentalmente son los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Hugo, venimos hablando hasta ahora, me parece, de una parte de lo que es la seguridad social que tiene que ver con el BPS, también la más grande, la más importante. Cuando en la comisión se plantea la reforma de la seguridad social, incluye al BPS, como venimos hablando, pero también va a incluir a la caja militar, la caja policial, la caja de profesionales, a los múltiples actores, digamos, estatales y paraestatales de la seguridad social, o se va a centrar en BPS, o qué querría que pasara desde los trabajadores. Bueno, para nosotros ese es un tema central. Es decir, acá el sistema, estos desafíos de los que estamos hablando, ocurren para todos los colectivos, no solo para los trabajadores que están afiliados al BPS, que por supuesto son la mayoría. Y para nosotros, cualquier cambio que se genere en el sistema de BPS debería venir acompañado de un diagnóstico y también de propuestas de reforma en todos los demás subsistemas, que son más pequeños, pero que todos enfrentan dificultades desde el punto de vista de la sostenibilidad económico-financiera. Y ni que hablar, el tema de la caja militar es el que rompe los ojos. Claramente es el sistema más deficitario por lejos en términos de la cantidad de gente que cubre y donde se precisan quizá cambios más radicales. Hubo una reforma, es cierto, en el año 2018, pero creo que para pensar en una situación de sostenibilidad económico-financiera fue una reforma muy tibia para lo que se precisaría. Entonces nosotros somos partícipes de que realmente haya, la ley así lo establece, en ese sentido tenemos la ley, en ese aspecto, la ley de urgente consideración, que fue la que creó este instrumento con el que nosotros, y además tenemos matices, nosotros querríamos discutir esto en el marco de un diálogo social más tradicional. El movimiento sindical se siente más cómodo en esa otra cancha, pero este gobierno definió que este era el instrumento que iba a diseñar, una comisión de expertos, entre comillas, es una palabra además que creo que no ayuda al proceso. Previó hablar de todas las cajas, todo el sistema integral. Pero por lo menos dentro de la ley se incorporó esta idea de hablar de todas las cajas. Y nosotros también queremos discutir una cosa que por supuesto va a estar planteado, que es el funcionamiento del régimen de ahorro individual, ¿verdad? A nuestro juicio, a lo largo de estos 24 años, el régimen AFAP
ha presentado problemas de todo tipo, es decir, que ameritan una reforma estructural muy fuerte de ese pilar de ahorro. No estamos en contra de que el país tenga un pilar de ahorro que de alguna manera atienda esta situación, digamos, del proceso de envejecimiento y la necesidad de que no carguemos una mochila demasiado pesada sobre las generaciones que vienen. Pero esta idea de las cuentas individuales privatizadas, como se diseñaron en los 90 y bueno, que en última instancia replicaban en una parte de nuestro sistema lo que es la totalidad del modelo chileno, y a la vista están los resultados. Sí, estaban como de moda, pero ahora están en franco retroceso, ¿no? Están en Chile, retroceso. En Argentina también, ahora de nuevo se empezó a discutir. No, ni que hablar. Están en franco retroceso por promesas, vamos a decir, incumplidas, que no dieron respuestas que supuestamente iban a traer. Y nosotros creemos que tiene que ser otro de los elementos que tiene que estar en juego al momento de discutir este aspecto. Igual está bravo esa discusión con este gobierno, ¿no? Que más bien creo, está bien, vamos a ver qué es lo que sale de la comisión, que además no sé si tiene que hacer un informe o va a ser un informe en mayoría, en minoría, diferentes informes, no sé bien cómo se va a manejar eso, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo, creo yo, en la práctica, es decir, ojalá todos estemos de acuerdo, sería lo ideal. Uno presume de que hay visiones que son diferentes, entonces quizá podemos encontrar acuerdos en algunos aspectos y seguramente en otros puede haber diferencias. Las diferencias, por ejemplo, con el funcionamiento del sistema FAP han sido históricas. En ese sentido, el movimiento sindical ha tenido, digamos, una voz cuestionadora de ese sistema, que bueno, hoy por hoy podemos decir que el presidente de la comisión, el doctor Saldain, reconoce que el sistema, que la competencia que se planteaba en aquel momento en beneficio del afiliado no funcionó, que el sistema tuvo un lucro absolutamente desmedido en detrimento del ahorro de los trabajadores y que requiere una reforma. ¿Y eso lo dice Saldain? Eso lo dice Saldain. Sí, es esperable que haya modificaciones de la SAFAP también. Y eso, bueno, nosotros lo compartimos. Veremos si se Nosotros lo refleja veníamos después en el de- informe diagnóstico. Veremos lo que pasa. Evidentemente, creo yo que no es la visión de todos los actores que participan del gobierno, pero bueno, creo que lo que es evidente es que ahí hay problemas, digamos, porque además eso es en la etapa de acumulación de ahorros. En la etapa de desacumulación de ahorros, cuando hay que empezar a pagar las prestaciones, aquel sistema que se privatizó, quedó, el pago de las jubilaciones quedó en manos del Banco de Seguro del Estado, únicamente a pérdida. Es decir, aquella mochila que se pretendía sacar del BPS porque la situación del déficit y todo ameritaba la privatización del sistema, en realidad la mochila ahora sigue estando otra vez a cargo del Estado. Ya no del Banco de Previsión Social, sino del Banco de Seguro del Estado, porque las prestaciones las pagan las aseguradoras. Por lo tanto, los problemas en materia del régimen de ahorro individual van por varios lados y yo creo que no puede ser una discusión que podamos esquivar. Claramente hay que entrarle a fondo a ese tema. La última, Hugo, que creo que estamos por Sí. cerrar, pero tal vez es muy rápida. ¿El PIT-CNT tiene algún modelo de seguridad social en alguna parte del mundo que exista ahora, que haya existido, que digan lo que más queremos parecernos es a esto que está sucediendo o esto que sucedió en alguna parte del mundo? Yo creo que es muy difícil, a ver, yo creo que es muy bueno dar una discusión informada y sobre la base de evidencia empírica, claramente, y para eso hay que mirar a los sistemas que han, de alguna manera, tenido mayor éxito en este sentido, en materia de un equilibrio entre lo que es la cobertura, la suficiencia y esta otra dimensión que tiene que ver con la sostenibilidad. El tema que hay que tener cuidado con aquellos modelos que funcionan bien cuando parten de mercados de trabajo muy diferentes. Nosotros podemos mirar el modelo sueco, el modelo de otros países nórdicos, y son modelos muy interesantes que nos pueden generar muchas enseñanzas, pero no nos olvidemos que en Uruguay tenemos un mercado de trabajo con un 25% de informalidad, con un desempleo cíclico, que en el caso de los jóvenes está en el orden del 28%, con un 25% de trabajadores que, pese a la mejora del salario real que ha habido en todos estos años, hay un 25% de asalariados que todavía gana por debajo de 20.000 pesos líquidos por 40 horas de trabajo semanal. Es decir, son todos ingredientes. Entonces, si después queremos replicar un modelo como el de Suecia, por poner un ejemplo, en un mercado de trabajo como el nuestro, seguramente nos va a llevar a resultados en materia de protección a los adultos mayores muy diferentes de los que se obtienen. Entonces, a ver, yo creo que hay que mirar a todos y al mismo tiempo reconocer las particularidades que hay en un país como Uruguay
Y nosotros vamos con el espíritu muy fuerte de que el sistema efectivamente se consolide la sostenibilidad económico-financiera sin retroceder en este otro principio que es central, que es la cobertura, la suficiencia y sobre todo seguirle dando protección y seguridad social a la gente que más lo necesita, ¿verdad? Ese es un elemento central como derecho además, no como una dádiva del Estado, sino que la gente que no aportó lo suficiente no lo hizo porque no se esforzó lo suficiente, lo hizo por la enorme desigualdad de oportunidades que existe en la sociedad en la que vivimos y por lo tanto el Estado tiene que de alguna manera consagrar el derecho a que esa gente tenga un piso de bienestar básico en un momento de la vida donde evidentemente no puede generar ingresos por otros mecanismos como es la etapa de los adultos mayores, ¿no? Muchas gracias, Hugo Bay.